En este screencast vamos a tratar un ejemplo en el cual tenemos una reacción química que tiene dos reactivos, en este caso el reactivo R y el reactivo S. Y se hace un plan experimental para recolectar o para colectar alguna información o datos respecto a cómo se comporta la reacción y la velocidad de producción de alguno de los productos al variar la concentración de ambos reactivos, ¿sí? Cuando tenemos un solo reactivo, pues es mucho más sencillo porque entonces sabemos que la reacción, si va a depender de alguien, va a ser de ese único reactivo. Pero cuando tenemos dos reactivos, pues se nos presenta la situación en que podría ser que la velocidad de producción o la velocidad de consumo, como se quiere interpretar, dependa de ambos. Entonces, pues hay que establecer un plan experimental que nos permita anular el efecto, por ejemplo, del segundo reactivo para únicamente ver cuál es el efecto del primero. Y después, dentro del mismo plan experimental, anular después el efecto del primer reactivo, manteniendo su concentración o su presión parcial constante y únicamente variando la concentración o la presión parcial del segundo reactivo. De esa forma podemos ver los efectos por separado que pueden tener ambos reactivos sobre la velocidad de la reacción. A este método yo le suelo llamar el método de las corridas constantes. ¿Ok? Y entonces, bueno, básicamente aquí la información con la que contamos es que se han hecho 5 corridas experimentales o el experimento eh, ha constado de la realización de en este caso 5 experimentos. ¿Ok? Eh, entonces, cada uno de ellos se ha hecho a una determinada presión parcial del primer reactivo y una presión parcial del segundo reactivo. Y lo que se ha hecho es tomar una muestra y hacer una medición de cuántos milimoles del producto se están formando dependiendo de lo que hayamos colocado aquí como presiones parciales de arranque o de inicio para la reacción. ¿Ok? Entonces, eh, como decía, lo esencial de este planeamiento experimental es tener control sobre las concentraciones o presiones parciales de los reactivos. Y la idea es que en algunas de esas diferentes 5 corridas, pues en este caso la presión parcial de uno de los reactivos se mantenga constante mientras se varía la otra. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si notamos por acá que aquí tenemos estos números repetidos, podemos notar que en las corridas 1, 2 y 3 el experimento mantuvo constante la presión inicial del reactivo S. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué decidieron mantener en esas 3 primeras corridas la presión del segundo reactivo constante? Bueno, porque lo que se quiere entonces es, al mantener esto constante, variar más bien la presión parcial del primer reactivo y medir las concentraciones de producto generadas. De ese modo se puede ver si el cambiar las presiones parciales del primer reactivo tiene o no un efecto sobre la producción o sobre la velocidad de la reacción. En este caso es bastante notorio que, por ejemplo, si nosotros vemos, entonces esto se está manteniendo constante, quiere decir que
no va a haber un efecto o no vamos a leer un efecto del segundo reactivo, porque en todas las corridas, al compararlas, la presión del segundo reactivo es la misma. Así que si hacemos una observación y vemos que, bueno, de la corrida 1 a la 2, la presión del reactivo R se hizo el doble y a su vez de la corrida 2 a la 3 se hizo también el doble, pasando de 400 a 800, vemos que sí hay una variación en la producción que se logra o en la velocidad de la reacción. Entonces, eso nos indica que la reacción, la velocidad de reacción, sí depende de qué tanto del reactivo R haya al inicio. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos para determinar cuál es el grado de dependencia o en otras palabras, el orden de la reacción respecto al reactivo R? O sea, ya vemos al hacer este análisis que al variar las presiones parciales de el reactivo R, sí se varía la velocidad de la reacción. Pero ¿en qué grado? Entonces, para hacer esa determinación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que la velocidad de la reacción sigue una ley de, sí, un modelo de potencias. ¿Ok? ¿Eso qué significaría? Que esta velocidad de producción que nosotros estamos obteniendo aquí en la última columna debe ser función de una constante de velocidad K multiplicado por la presión parcial del reactivo R elevado a un cierto exponente alfa y multiplicado por la presión parcial del reactivo S elevado a una cierta potencia beta. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esta suposición de que la reacción debe cumplir o como suele suceder muy comúnmente, tendrá esta forma, o sea, una multiplicación por la constante y multiplicada por las concentraciones o por las presiones parciales y eso elevado a un cierto exponente que nosotros desconocemos. ¿Ok? Bien, entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos la corrida 1, ¿sí? Si tomamos la corrida número 1, diríamos que la velocidad de producción, en ese caso dio 1.25, sería igual a una constante de velocidad que no la sabemos en este momento, multiplicado por la presión parcial de R en la corrida 1, que eso es igual a 200. ¿Ok? Eso es igual a 200 elevado a un exponente alfa, multiplicado por la presión parcial de S, que también es 200, y eso elevado a la beta. ¿Ok? Sí, y ahí vemos que tenemos tres incógnitas a la hora de escribirlo así. No sabemos cuánto es K, no sabemos cuánto es alfa y no sabemos cuánto es beta. Ahora, yo lo que vamos a hacer en el método es que vamos a comparar entonces esta corrida 1 con otra corrida en la cual el reactivo S se mantenga constante. Como ya habíamos mencionado, o señalado, las corridas 1, 2 y 3 mantienen a S constante. Entonces la comparación podría ser entre 1 y 2, o entre 2 y 3, o entre la corrida 1 y la 3. Cualquiera nos va a funcionar. Entonces digamos que decidimos hacerlo con la corrida 2. ¿Ok? Entonces en la corrida 2 esta velocidad o esta producción que nosotros estamos obteniendo de 252 es función de quién? De la misma constante de velocidad que para la corrida 1, porque la constante de velocidad es siempre una constante. Así que no varía excepto que cambie la temperatura, pero no es el caso acá.
Eso sería igual a multiplicarlo por la presión parcial del reactivo R, que en este caso es 400, elevado a la alfa. Este alfa es el mismo de la corrida 1, porque los órdenes de reacción también son constantes. No importa que se cambien las concentraciones o las presiones parciales, la constante de velocidad y los órdenes de reacción son constantes. Bien, y la presión, eso multiplicaría a la presión parcial de S, que también es 200, a la beta. ¿Ok? Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Es que, bueno, tenemos tres incógnitas, K, alfa y beta. Pero entonces para eliminar algunas de ellas y poder despejar por lo menos una, lo que hacemos es que hacemos el siguiente truco. Vamos a dividir estas dos expresiones, ¿sí? O sea, la expresión de la corrida 1, esta expresión va a ir dividida por la expresión de la corriente 2, ¿ok? Entonces, si nosotros hacemos eso, veamos que en ese caso K se va a cancelar porque es la misma arriba y abajo. Y lo interesante es que vean que este 200 a la beta se cancela con este 200 a la beta. ¿Por qué se cancela? Porque precisamente en las corridas 1 y 2, la presión parcial de ese segundo reactivo se mantuvo constante. Entonces se elimina a la hora que yo hago el cociente. Si vemos, lo que nos termina sobreviviendo es 1.25 entre 2,52. Y eso sería igual a, y aprovechando las leyes de potencias, escribiríamos 200 sobre 400 a la alfa, ¿sí? Y entonces si vemos esta expresión que acabamos de deducir, podemos ver que ya no tenemos tres incógnitas, ¿verdad? Que era K, alfa y beta, sino que solamente tenemos una incógnita, ¿ok? La cual es alfa. Entonces, por ejemplo, si hacemos este cociente, nos daría 0.50 aproximadamente. Y también si hacemos 200 entre 400, eso nos queda 0,50 a la alfa. Entonces, alfa tiene que ser un exponente tal, alfa tiene que ser de un valor tal que al agarrar 0,50 y elevarlo a la alfa nos dé 0,50. ¿Ok? Y es muy claro que el número que cumpliría eso es alfa igual a 1. ¿Ok? Así que de esta forma acabamos de concluir que la reacción es de orden 1. Recuerden que alfa representaba el orden de la reacción respecto al reactivo R. Entonces, acabamos de darnos cuenta que la reacción es de orden 1 respecto al reactivo R. ¿Ok? Sí. Igualmente, ¿verdad? Que yo hice un pequeño desarrollo como para llegar a este valor, pero también perfectamente podemos tomar esta expresión y ponerla en el solver de la calculadora para que ella lo resuelva y en efecto ella nos dará que alfa es 1. ¿Ok? Bien, entonces una vez que ya tenemos determinado el orden del primer reactivo, lo que tenemos que hacer es buscar ahora dentro de las diferentes corridas que se hicieron, ahora más bien en lugar de ver dónde S es constante, más bien vamos a ver corridas donde R sea constante. ¿Ok? Y si vemos las diferentes corridas que tenemos aquí, podemos ver que los números repetidos sería 400. Entonces, podríamos utilizar las corridas 2, la 4 y la 5, en las cuales la concentración de R se mantiene constante, mientras que vemos que la concentración de S sí varía. ¿Ok? Entonces, igual hay tres posibilidades, podría ser 2 y 4,
4 y 5 o 5 y 2. ¿Ok? No importa que alguna de las corridas ya se haya utilizado en la determinación del orden del otro reactivo. Pero tal vez por un asunto de facilidad voy a utilizar estas dos que tengo aquí porque no las he marcado, no las he rayado, pero podría utilizar cualquier otra combinación. Ok, bien, entonces, ¿por qué escojo esas? La clave es que en estas dos corridas, el otro reactivo del cual ya yo tengo el orden, ¿ok? Ya yo lo tengo, el otro reactivo es constante en esas dos corridas. Entonces, aquí hay un aumento de la concentración del segundo reactivo y yo lo que quiero ver es cuál es la influencia que tiene ese segundo reactivo sobre la velocidad del producto, la velocidad de la reacción. Y de hecho vemos que sí tiene efecto. Vean que aquí se mantiene constante el primer reactivo, pero al variar el segundo definitivamente varía la velocidad de la reacción. ¿Ok? Entonces lo que tendríamos que hacer, siguiendo la analogía de lo que ya hicimos en el paso anterior, es hacer de nuevo unos cocientes, pero en este caso lo vamos a hacer entonces tomando la corrida 4, diríamos que este 10.10 tendría que ser igual a K se va a cancelar, ¿verdad? Va a suceder lo mismo aquí, K se va a cancelar. El reactivo R no va a participar o va a ser el que se va a terminar cancelando porque el reactivo R es igual en ambas corridas, así que se va a terminar tachando y lo que nos va a quedar entonces es el reactivo S elevado a la beta. ¿Ok? Entonces en ese caso el reactivo S en la corrida 4 eh, tiene un valor de 400 y eso sería 400 a la beta. Eso iría dividido por la corrida 5. Entonces veamos que la velocidad o la producción en la corrida 5 es 39.50, que eso era igual a igual K y el reactivo R se cancelan y nos quedaría entonces que tomaríamos en cuenta esta presión parcial del reactivo S como 800 a la beta. Ok, bien, entonces nos sucede lo mismo, ¿verdad? Aquí este beta, al estar en común en ambos, ¿verdad? Utilizando las leyes de potencias, se puede sacar. Y estos dos valores de aquí, ¿verdad? Este 10.10 y este 39.50 se pueden dividir. Se pueden dividir. ¿Ok? Y entonces en ese caso, pues nosotros tendríamos que si lo hacemos, eso nos da aproximadamente 0.255. ¿Ok? Y eso tendría que ser igual a 400 entre 800, ¿ok? A la beta. En este punto, nosotros podemos tomar esta expresión y colocarla en el solver, ¿sí? O incluso este 10 entre 10 entre 39.50 es igual a 400 entre 800 y todo elevado a la x o a la beta, ¿verdad? Y le decimos al solver que lo resuelva. Si nosotros hacemos eso en la calculadora, entonces vamos a encontrar que la calculadora nos dice que beta es igual a 2. En realidad, siendo estrictos, nos da que beta es 1.97. ¿Ok? Que fácilmente sí se podría redondear, ¿verdad? A 2 sin incurrir en un error importante. ¿Ok? Entonces, de este modo es como hemos eh, utilizado este diseño experimental, ¿verdad? Esos datos experimentales
para entonces determinar por separado la dependencia o el orden en el orden de dependencia o el orden de la reacción respecto a cada uno de los dos reactivos. Entonces, si nosotros fuéramos a hacer esto en el laboratorio, pues hay que generar una tabla como esta, ¿verdad? En la cual hayan ciertas corridas en las cuales uno de los reactivos sea constante y el otro cambie, y después viceversa, que hayan más bien el otro reactivo se mantenga constante y el otro sea el que cambie, para entonces poder ver los diferentes efectos por acá y hacer este tratamiento, digamos, matemático para poder observar las dependencias y así poder entonces definir. Esta pregunta, ¿verdad? Es del sitio web del doctor Fogler y de hecho era de Marque con X. Entonces, si nosotros tuviéramos ya con los resultados de alfa y de beta, ¿verdad? La opción correcta a marcar sería, ok, respecto al reactivo R es de orden 1, así que podría ser tanto la A como la D, pero vean que la D es la que nos indica que es de orden 2 respecto al segundo reactivo, así que lo correcto pues sería seleccionar la opción D. Y este sería entonces el método de las corridas constantes y la forma de tratar este tipo de ejercicios o diseños experimentales.